Bienvenidos a DAD en español. Hoy es día 25 de enero, mi nombre es Nelly y damos gracias a Dios por este tiempo en el que todos podemos escuchar, leer y meditar en la palabra de Dios. Gracias a todos ustedes por acompañarnos una vez más el día de hoy y bueno, como siempre, la invitación a aquellos que aún no escuchan la palabra de Dios en DAB, bueno, hay que invitarles, compartirles de estos audios para que también ellos puedan estarse alimentando de la palabra de Dios que es viva y eficaz. Y recordemos las palabras de nuestro Señor Jesucristo que dijo y bueno, dice todavía hoy en día, resuena en nuestros corazones que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y bueno, el día de hoy vamos a comenzar con Génesis. Vamos a leer el último capítulo de este libro, es el capítulo 50 y leeremos hasta Éxodo capítulo 2 versículo 10. Vamos a estar leyendo en esta versión, en esta semana en la versión traducción en lenguaje actual. Oremos. Padre, gracias Dios, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por este tiempo en que podemos reunirnos para escuchar tu voz, Señor, a través de tu palabra. Ayúdanos a entenderla, bendito Dios. En el nombre de Jesús, amén. Génesis capítulo 50. José se echó a llorar y abrazó y besó a su padre. Más tarde les encargó a sus médicos particulares que prepararan el cuerpo de su padre para embalsamarlo. Así lo hicieron los médicos y en los preparativos tardaron 40 días, pues eso es lo que se lleva a embalsamar un cuerpo. Los egipcios por su parte lloraron la muerte de Jacob durante 70 días. Pasados los días de duelo, José les dijo a los miembros de la corte del rey de Egipto: si puedo pedirles un favor, yo les agradecería que le hablaran al rey por mí. Díganle que cuando mi padre estaba a punto de morir, me hizo jurarle que yo lo enterraría en su propia tumba, la cual está en Canaán. Pídanle que me deje ir a enterrar a mi padre y que luego volveré. El rey le respondió: ve a enterrarlo, tal como te pidió que lo hicieras. José fue a enterrar a su padre. Lo acompañaron todos sus hermanos y familiares y todos los asistentes del rey, es decir, toda la gente importante del reino y del país. También lo acompañaron muchos carros y gente de a caballo. En Gosén solo se quedaron los niños, las ovejas y las vacas. Al llegar al campo de Atad, que está cerca del río Jordán, José guardó 7 días de luto por su padre, y todo el grupo lamentó amargamente su muerte. Cuando los cananeos que vivían allí vieron llorar a los egipcios, dijeron: parece que a los egipcios se les murió alguien muy importante. Por eso al campo de Atad le pusieron el nombre de Campo de las Lágrimas Egipcias. Los hijos de Jacob llevaron el cuerpo de su padre a la tierra de Canaán y lo enterraron en la cueva de Macpelá, que Abraham le había comprado a Efrón el hitita para usarla como tumba. La cueva y el campo están cerca del bosque de Mamré. Así cumplieron con los últimos deseos de su padre. Después del entierro, José y sus hermanos regresaron a Egipto, junto con toda la gente que los había acompañado. Al ver que su padre estaba muerto, los hermanos de José pensaron: ¿qué vamos a hacer si José todavía está enojado con nosotros y quiere vengarse por lo que le hicimos? Entonces mandaron a decirle: José, antes de que nuestro padre muriera, dejó dicho que debías perdonarnos todo el mal que te hemos causado. Es verdad que te hemos hecho mucho daño, pero te rogamos que nos perdones. Cuando José recibió este mensaje, se puso a llorar. Sus hermanos fueron entonces a verlo y se arrodillaron delante de él. Le dijeron: somos tus esclavos. Sin embargo, José los tranquilizó y con mucho cariño les dijo: no tengan miedo, que yo no soy Dios. Ustedes quisieron hacerme daño, pero Dios cambió todo para bien. Ustedes han visto ya lo que ha sucedido. Dios ha dejado con vida a mucha gente, así que no tengan miedo. Yo voy a cuidar de ustedes
y de sus hijos. José se quedó a vivir en Egipto junto con toda la familia de su padre. Alcanzó la edad de 110 años y llegó a ver a los bisnietos de Efraín. También meció en sus rodillas a los hijos de Maquir, que eran sus nietos por parte de Manasés. Algún tiempo después, José les dijo a sus hermanos: «Ya me falta poco para morir, pero pueden estar seguros de que Dios vendrá a ayudarlos y los hará volver a la tierra que, bajo juramento, prometió darles a Abraham, a Isaac y a Jacob. Ustedes, por su parte, tienen que jurarme que se llevarán de aquí mis restos cuando yo muera». José murió en Egipto a la edad de 110 años. Su cuerpo fue embalsamado y puesto en un ataúd. Y ahora vamos a empezar a leer el libro de Éxodo. Para esto daré una introducción a este libro. El nombre de este libro quiere decir salida. En efecto, aquí se nos habla de cómo Dios libró al pueblo israelita de la esclavitud que sufría en el país de Egipto. Lo hizo a través de su ayudante Moisés. El libro puede dividirse en 3 secciones: la esclavitud, capítulos del 1 al 12, peregrinación por el desierto, del 13 al 18, el servicio, del 19 al 40. Con estas 3 secciones podemos darle al libro el siguiente título: de la servidumbre al servicio. Con lo anterior se afirma el mensaje central: el pueblo de Dios ha sido librado de la servidumbre o esclavitud para servir a Dios, para servir a su Dios y al prójimo. Solo el que es libre puede obedecer los mandamientos de Dios. Por eso Dios les da sus leyes y mandamientos después de haberles dado la libertad. El libro de Éxodo nos enseña mucho acerca de Dios y de lo que hace a favor de los que necesitan su ayuda. Dios protege, salva de la muerte, guía, provee agua y alimentos, provee abrigo y, sobre todo, siempre está presente en medio de su pueblo. Comenzamos Éxodo capítulo 1. Los egipcios esclavizan a Israel. Cuando Jacob llegó a Egipto, iba acompañado de sus hijos Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todos ellos llegaron con sus propias familias y eran un total de 70 personas. José ya vivía en Egipto. Pasado el tiempo, murieron Jacob, José y todos los que habían llegado a Egipto. Pero, como habían tenido muchos hijos, sus descendientes llegaron a ser un pueblo muy fuerte y numeroso. Por todo Egipto había israelitas. Años después hubo un nuevo rey. Como ese rey no sabía nada de lo que José había hecho para ayudar a Egipto, le dijo a su pueblo: «Fíjense en los israelitas, ya son más fuertes que nosotros, y si no los manejamos con cuidado, van a seguir aumentando. Entonces, cuando haya guerra, se unirán a nuestros enemigos, pelearán contra nosotros y luego se irán del país». Para humillar a los israelitas, los egipcios los pusieron a las órdenes de capataces y los obligaron a construir las ciudades de Pitón y Ramsés. En esas ciudades, el rey de Egipto guardaba sus provisiones. Pero mientras más maltrataban los egipcios a los israelitas, más crecían ellos en número. Tanto era el miedo que los egipcios sentían frente a los israelitas, que los trataban con mucha crueldad y los hacían trabajar muy duro. Hasta los pusieron a mezclar barro para hacer ladrillos y también a trabajar en el campo. Había en Egipto 2 mujeres que ayudaban a las madres israelitas cuando iban a tener un hijo. Una de ellas se llamaba Sifrá y la otra se llamaba Puá. Las 2 eran hebreas. El rey de Egipto las llamó y les dijo: «Cuando ustedes ayudan a las hebreas a tener sus hijos, fíjense si nace un niño o una niña. Si les nace una niña, déjenla vivir. Si les nace un niño, mátenlo». Pero Sifrá y Puá respetaban a Dios, así que no obedecieron las órdenes del rey. Entonces el rey las mandó a llamar y les preguntó: «¿Qué les pasa? ¿Por qué están dejando con vida a los niños?».
Las dos mujeres le respondieron: es que las mujeres israelitas no son como las egipcias. Al contrario, son tan fuertes y saludables que tienen sus hijos ellas solas sin nuestra ayuda. Como Sifrá y Puá honraron a Dios, Él las trató bien y les permitió tener muchos hijos. Y como los israelitas seguían haciéndose más numerosos, el rey de Egipto le ordenó a todo su pueblo: echen al río a todos los niños israelitas que nazcan, para que se ahoguen, pero dejen con vida a las niñas. Capítulo 2 hasta el versículo 10. Un hombre y una mujer se casaron. Los dos eran de la tribu de Leví. Tiempo después, ella quedó embarazada y tuvo un hijo. Al ver la madre que el niño era tan hermoso, lo escondió durante 3 meses. Como no pudo seguir escondiéndolo, tomó una canasta de juncos, le tapó las rendijas con asfalto y pasta de resina y puso al niño adentro. Después fue y dejó la canasta entre los juncos que crecían a la orilla del río Nilo. Sin embargo, la hermana del niño se quedó a cierta distancia para ver qué pasaba con él. Más tarde, la hija del rey de Egipto bajó a bañarse al río. Mientras caminaba por la orilla con sus sirvientas, vio la canasta en medio de los juncos y mandó a una de sus sirvientas que fuera a traerla. Cuando abrió la canasta y vio al niño llorando, le dio lástima. Sorprendida gritó: ¡es un niño israelita! En ese momento, la hermana del niño salió y le dijo a la princesa: ¿quiere su majestad que llame a una mujer israelita para que alimente y cuide al niño? Y ella contestó: anda, ve a llamarla. La hermana fue y llamó a su mamá. Cuando la madre llegó, la princesa le dijo: llévate a este niño a tu casa, aliméntalo y cuídalo por mí, y yo te lo pagaré. La madre se llevó al niño y lo cuidó. Cuando el niño creció, se lo llevó a la princesa. Entonces ella lo adoptó como su propio hijo y le puso por nombre Moisés, que quiere decir: yo lo saqué del agua. Mateo capítulo 16 del 13 al capítulo 17 versículo 9. Cuando llegaron cerca del pueblo de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿qué dice la gente acerca de mí, el Hijo del Hombre? Los discípulos contestaron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, y otros dicen que eres el profeta Elías, o el profeta Jeremías, o alguno de los profetas. Entonces Jesús les preguntó: ¿y ustedes qué opinan? ¿Quién soy yo? Pedro contestó: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios que vive y da vida. Jesús le dijo: bendito seas, Pedro, hijo de Jonás, porque no sabes esto por tu propia cuenta, sino que te lo enseñó mi Padre que está en el cielo. Por eso te llamaré Pedro, que quiere decir piedra. Sobre esta piedra construiré mi iglesia, y la muerte no podrá destruirla. A ti, Pedro, te daré autoridad en el reino de Dios. Todas las cosas que tú prohíbas aquí en la tierra, desde el cielo, Dios las prohibirá. Y las cosas que tú permitas, también Dios las permitirá. Entonces Jesús ordenó a sus discípulos que no le contaran a nadie que Él era el Mesías. Desde ese momento, Jesús comenzó a decirle a sus discípulos lo que le iba a pasar. Tendré que ir a Jerusalén, y los líderes del país, los sacerdotes principales y los maestros de la ley me harán sufrir mucho. Allí van a matarme, pero 3 días después resucitaré. Entonces Pedro se llevó a Jesús aparte y lo reprendió por hablar así. Le dijo: eso no puede sucederte, Señor, que Dios nunca lo permita. Jesús se volvió y le dijo: Pedro, estás hablando como Satanás, vete. Tú no entiendes los planes de Dios y me estás pidiendo que los desobedezca. Luego Jesús les dijo a sus discípulos: si ustedes quieren ser mis discípulos, tienen que olvidarse de hacer su propia voluntad. Tienen que estar dispuestos a cargar su cruz y hacer lo que yo les diga.
Si solo les preocupa salvar su vida, la van a perder. Pero si deciden dar su vida por mi causa, entonces se salvarán. De nada sirve que una persona gane en este mundo todo lo que quiera, si al fin de cuentas pierde su vida. Y nadie puede dar nada para salvarla, porque yo, el Hijo del Hombre, vendré pronto con el poder de Dios y con mis ángeles, para darles su premio a los que hicieron el bien y para castigar a los que hicieron el mal. Les aseguro que algunos de ustedes que están aquí conmigo no morirán hasta que me vean reinar. Capítulo 17. 6 días después, Jesús llevó a Pedro y a los hermanos Santiago y Juan hasta un cerro alto para estar solos. Frente a ellos, Jesús se transformó. Su cara brillaba como el sol y su ropa se puso tan blanca como la luz del mediodía. Luego los 3 discípulos vieron aparecer a Moisés y al profeta Elías, y ellos conversaban con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Señor, qué bueno que estemos aquí. Si quieres, voy a construir 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Mientras Pedro hablaba, una nube brillante vino y se detuvo sobre ellos. Desde la nube se oyó una voz que decía: Este es mi Hijo, yo lo amo mucho y estoy muy contento con él. Ustedes deben obedecerlo. Al oír esto, los discípulos se tiraron al suelo y no se atrevían a mirar, pues tenían mucho miedo. Jesús se acercó, los tocó y les dijo: Levántense y no tengan miedo. Cuando los discípulos se levantaron, vieron que Jesús estaba solo. Mientras bajaban del cerro, Jesús les ordenó: No le cuenten a nadie lo que han visto hasta que yo, el Hijo del Hombre, haya muerto y resucitado. Salmo capítulo 21. Dios le da la victoria al rey. Himno de David. Dios mío, el rey está muy alegre porque tú le has dado fuerzas. El rey se alegra mucho porque le has dado la victoria. Le has concedido lo que él más deseaba. Jamás le negaste lo que él te pidió. Saliste a su encuentro con ricas bendiciones. Le pusiste en la cabeza una corona de oro fino. Te pidió que le dieras vida y lo dejaste vivir muchos años. Gracias a tu ayuda aumentó su poder. Gracias a tu ayuda aumentó su fama. Nunca dejas de bendecirlo. Tu presencia lo llena de alegría. El rey confía en tu amor y tú, Dios Altísimo, no lo dejarás fracasar. Rey mío, cuando tú te hagas presente, apresarás con tu poder a todos tus enemigos. Apresarás a los que no te quieren y les prenderás fuego. Acabarás con ellos. En tu enojo los consumirás. Borrarás de este mundo a todos sus hijos. Borrarás de esta tierra a todos sus descendientes. Tal vez quieran hacerte daño y hagan planes contra ti, pero no lograrán su propósito. Cuando los ataques, huirán por todos lados. Dios mío, muestra tu gran poder y cantaremos himnos por tus grandes victorias. Proverbios 5, versículos del 1 al 6. Advertencias contra la mujer infiel. Querido jovencito, atiende a mis sabios consejos, para que cuando hables lo hagas con sabiduría. La mujer infiel te engaña con palabras suaves y dulces, que al fin de cuentas resultan más amargas que la hiel y más peligrosas que una espada. Quien se enreda con ella va derecho a la tumba. A ella no le importa lo que digan de su conducta. Lleva una vida sin control, pero no lo reconoce. El día de hoy concluimos con el libro de Génesis. Leímos el capítulo 50 y bueno, de tantas cosas que hay en este capítulo, de tantas cosas que se pudieran compartir, la verdad es que quisiera comentar acerca de esto. Cuando muere Jacob, el padre de José, bueno, y de sus hermanos, los hermanos
pues empiezan a sentir un poquito de temor, piensan que quizás José sigue enojado con ellos. Entonces, bueno, pues le recuerdan a José que su padre le había dicho a José que los perdonara de todo mal. Pero José, me encanta estas palabras que él les dice a sus hermanos, y los tranquiliza y les dice con mucho cariño, según lo que leímos en esta versión, les dice: no tengan miedo, que yo no soy Dios. Ustedes quisieron hacerme daño, pero Dios cambió todo para bien. Estas palabras es algo que no hay que dejar de pensar en ellas. Debemos de siempre recordar que Dios cambia las cosas. Lo que a nuestros ojos puede parecer una situación muy difícil, muy complicada, si Dios está permitiendo que pasemos por eso, hay que recordar siempre que todas las cosas a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y en Mateo vimos precisamente acerca de esto. Jesús les dice a sus discípulos aquello que va a suceder, lo que le va a pasar, que lo van a matar. Y vemos a Pedro aquí de que: Señor, por favor, no permitas que esto te suceda. Pero vemos estas palabras de Jesús, aparte de decirle a Pedro: vete de aquí, Satanás, no entiendes los planes de Dios y me estás pidiendo que los desobedezca. Jesús le dijo a sus discípulos: si ustedes quieren ser mis discípulos, tienen que olvidarse de hacer su propia voluntad, tienen que estar dispuestos a cargar su cruz y hacer lo que yo les diga. Y es que realmente hemos sido llamados a hacer la voluntad de Dios. A veces le pensamos mucho, a veces no queremos, pero sin duda alguna tenemos un llamado, y siempre que buscamos al Señor, el Señor siempre se va a encargar de recordarnos de este llamado, se va a encargar de ponernos en el lugar en el que debemos de estar. Y el Señor siempre, esa es una opinión personal, siento que Él nos lleva y en repetidas ocasiones va a estar buscando y provocando que el llamado de Él hacia nuestras vidas lo cumplamos. Aquí dice que el que se preocupa, si solo les preocupa salvar su vida, la van a perder, pero si deciden dar su vida por mi causa, entonces se salvarán. Y también estas palabras muy reconocidas en el mundo dice: de nada sirve que una persona gane en este mundo todo lo que quiera si al fin de cuentas pierde su vida, y nadie puede dar nada para salvarla. Jesús vino a salvarnos, Él dio su vida para salvarnos y para que no nos quedemos callados, sino que compartamos con otros las buenas nuevas de salvación, para que compartamos con otros que también pueden ser salvos, perdonados y ser nuevas criaturas a través de nuestro Señor Jesucristo. Y bien, como siempre, recordándoles que pueden llamarnos, dejarnos sus peticiones de oración, comentarios acerca de la lectura, o bien responder las preguntas del Pastor Bob. Los teléfonos son para llamadas en Estados Unidos, Puerto Rico y Canadá. El teléfono es 877-2121-815. Para llamadas en México el número es 55 41 70 75 22. Y desde cualquier parte del mundo es a través del número de WhatsApp, es más 505 81 77 37 08. Los esperamos como siempre el día de mañana aquí en DAB en español. Que tengan un muy bendecido día. Bendiciones, amada familia. Este encuentro de Jacob y Esaú en Génesis 33 me hace reír un poco, porque si vemos a Jacob temeroso de este encuentro, va y se presenta delante de Dios, y aún en su temor opta por obedecer la voluntad de Dios y emprende su camino a encontrarse con su hermano. Y con todo y su temor me da risa, porque vemos a Esaú. Esaú en el capítulo 27 de Génesis, ahí vemos el rencor con que él quedó después de que fue suplantado por Jacob y recibió la bendición del Padre.
Isaac lo bendijo, pero su bendición fue opuesta a la que le había dado a Jacob. Pero aquí lo vemos. Bueno, volvamos al rencor en el versículo 41 del 27. Dice, Esaú pues guardó rencor a Jacob a causa de la bendición con que su padre lo había bendecido. Y Esaú se dijo, los días de luto por mi padre están cerca. Entonces mataré a mi hermano Jacob, determinado que lo iba a exterminar de rencor. Ahí dice claramente la Biblia, la palabra de que él tenía rencor contra Jacob. Y luego lo vemos cómo se revela al ver de que para él escogieron mujeres fuera de la ciudad donde vivían, que hizo ir y agarrar más mujeres de allí. Y bueno, y entonces lo vemos acá en este encuentro. A mí me sorprende la reacción de Esaú cuando Esaú lo ve en el versículo 4 del 33. Dice que después de que le presentó toda su familia y todo con lo que había sido bendecido, dice, Esaú corrió a su encuentro y lo abrazó y echándose sobre su cuello lo besó y lloraron. A mí esto me habla de un nuevo Esaú, ya sanado su corazón, el Señor lo había sanado. Pongamos atención que fue él el que corrió a Jacob. Allí claramente, como dice, el proverbio dice, el que debe la teme. Jacob temía, Jacob no podía hacer eso, ir al encuentro de su hermano así, pero Esaú fue el que perdió en el pasado, pero ya aquí lo vemos de un corazón sano, ya sin rencor para con su hermano. Él corre a su encuentro, lo abraza, lo besa y llora. Yo creo que ese llanto fue de sanación completa, final. Ya al fin, ya te abrazo, mi hermano, yo te he perdonado, yo te amo, y queda esto afuera. Queda el pasado en el pasado. Lo vemos también que ha sido muy bendecido, a pesar de que la bendición fue sobre Jacob. El Señor también se acordó de Esaú y lo bendijo grandemente, puesto que no quería tomar todo aquello que Jacob había preparado para darle. Dice en el 9, tengo bastante, hermano mío, sea tuyo lo que es tuyo. Otro, si hubiera estado en rencor y todavía con ganas de quitárselo, por supuesto que hubiera tomado, dame todo. Es más, no solo lo que me das, sino todo, quiero todo. Fuera sido la acción, yo creo, de alguien que aún todavía hay rencor en su corazón, pero él no lo quería. Jacob insistió, creo yo, también en manera de tenerlo contento a su conveniencia. Y pues vemos eso precioso del cambio de Esaú en este capítulo. Y también vemos que aún Jacob, a pesar de todos los tratos y todo lo que ha vivido y estar delante del Señor y ser bendecido también, vemos que Jacob todavía tiene problemitas con la mentira, algo que parece ser muy arraigado a su corazón. Quedaron en verse, irse juntos, y se fueron. Y en el 14 vemos que Esaú llegó a Seir, y Jacob, ¿para dónde se fue Jacob? Jacob llegó a Sucot. No llegó al mismo lugar donde habían quedado de acuerdo de que se iban a ir juntos y llegar ahí. Lo engañó. Y yo me pregunto, ¿qué habrá dicho Esaú en su corazón? Ay, hermano mío, sigues igual, pero aún así yo te amo y te perdono. Pero bueno, todo esto también sabemos que pues es un plan divino, pero sí nos enseña estas lecciones de rencor y perdón y de problemas de pecados en los corazones. El mentir sabemos que es pecado, arraigado a los corazones, y mientras el Señor pues sigue tratando con nosotros, y aún en esas situaciones nos sigue bendiciendo mientras somos tratados y moldeados. Preciosas historias que, familia, nos enseñan tanto.
Bendiciones, preciosa y amada familia. Familia, y el proverbio que les cito es el 10:9 en la versión de Dios habla hoy. El que nada debe, nada teme. Y bueno, en la versión secular o en la versión de Nadia es donde dice el que la debe, la teme.